Viernes 20 de abril del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Aquí iniciamos. Autoridades de Colombia indicaron que Guacho y su grupo armado brinda seguridad al cartel de Sinaloa, mientras el ministro del Interior, acompañado de altos oficiales, visitaron la parroquia de Mataje, asentada en la frontera colombo-ecuatoriana. La tarea de lucha contra los grupos armados en la frontera norte y en Colombia se intensifica. Ecuador no solo está preocupado por alias Guacho, quien sería una especie de vigilante de las rutas que utilizan los carteles mexicanos. El país busca restablecer el orden en la línea fronteriza. No es un tema de un alias Guacho como un enemigo del Estado. Aquí es el crimen organizado transnacional en contra de dos estados, en el caso de Ecuador y Colombia, pero sin duda alguna es una amenaza que rebasa nuestras fronteras, rebasa totalmente nuestras fronteras. Esto está vinculado a Centroamérica, a Norteamérica, a Europa. El ministro Navas y el comandante general de la policía visitaron la zona de Mataje para constatar los trabajos y acciones de seguridad que se cumplen en el sector fronterizo, sitio donde se ha generado una serie de hechos violentos. Un artefacto explosivo acabó con la vida de 4 marinos. Días después, un equipo periodístico fue secuestrado. A estos narcodelincuentes no le vamos a dar tregua, vamos a ir con todo el peso del Estado. Guacho habría hecho los nexos con los narcotraficantes cuando era parte de la columna de las FARC, Daniel Aldana. Ahí supuestamente conoció a quienes lo financian y le abastecen de armas para que cumpla con su labor de seguridad. El fiscal general de Colombia indicó que alias Guacho es un brazo armado del cartel de Sinaloa. En el sur del país, con Guacho y todos sus disidentes, que constituyen, para decirlo con claridad, según información que tenemos judicializada en la Fiscalía General de la Nación, el brazo armado del cartel de Sinaloa, Saben que Guacho y sus hombres se mueven entre la zona de Nariño en Colombia y San Lorenzo en Ecuador. Ahora no solo sería el encargado de brindar seguridad a los carteles y pasar los millonarios cargamentos, también contaría con sus propias cocinas para purificar cocaína. De lado y lado son poblaciones enteras que están en este momento sirviendo o apoyando logísticamente a alias Guacho, pero yo decía, más allá de un alias Guacho o un delincuente como Guacho, habrán otros delincuentes que sabemos que están en la zona a hacer frente. Informó Iván Casamen. Una nueva Eucaristía binacional se desarrolló en Carchi, esta vez en el Puente Internacional de Rumichaca, en donde el principal manifiesto fue solicitar a los gobernantes de las dos naciones trabajen por una frontera de paz. Aquí se honró la memoria de las 7 víctimas de un conflicto que no pertenece al Ecuador. Colombianos y ecuatorianos unidos bajo un solo propósito, la paz. Con una marcha en la que se escucharon consignas en favor de la paz para esta zona de frontera, periodistas y comunicadores de Carchi y Nariño se unieron a través de una Eucaristía en el Puente Internacional de Rumichaca. Aquí los manifiestos fueron claros: exigir de los dos gobiernos las garantías para poder laborar. Que el Estado haga presencia para de esta manera atender a más de 1 millón de habitantes que vivimos en este cinturón del país. Antes a los comunicadores o periodistas solo nos insultaban o tal vez nos llevaban a la cárcel, ahora nos están matando. Exigimos a los dos gobiernos garantías para el trabajo periodístico. Periodistas colombianos rechazan lo que ocurre en el departamento de Nariño, zona afectada por la guerra armada, la que detiene el progreso económico y social de las dos regiones. Que son muchas las personas que siguen sufriendo esta difícil realidad. La violencia no se ha acabado. Los obispos tanto de Carchi y Nariño emitieron un mensaje claro de paz para los dos países. Muchas malas acciones de cercanía, de solidaridad, de vecindad y de fraternidad entre nuestros pueblos. Tanto la Iglesia del Ecuador como de Colombia ora mucho los que somos cristianos para pedir a Dios que toque el corazón. La representante del gobernador de Nariño rechazó cómo el presidente Juan Manuel Santos no accedió a la solidaridad solicitada en un evento público. Sus condolencias hacia el pueblo hermano las manifestó ante el gobierno nacional en un evento que tuvieron en la ciudad de Cali. Desafortunadamente, su petición no tuvo eco ante el gobierno nacional. Solo en el vecino municipio de Ipiales suman a 12.000 las víctimas del conflicto armado que tiene más de 50 años activo. Por ello, estuvieron presentes solidarios con el dolor que vive Ecuador. Tener que levantarnos de esta guerra ha sido muy doloroso. Nosotros sabemos por lo que ustedes están pasando. Pedirle a Dios que hasta ahí nomás sea y pedirle a esas personas que tienen secuestradas, estas 2 personas, que las devuelvan, que no hagan sufrir más a esas familias.
Este es un país que no tiene nada que ver con la guerra que tiene Colombia. Desde el puente internacional de Rumichaca informa Miriam Enríquez. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó por unanimidad la declaración que respalda a los gobiernos de Ecuador y Colombia en su lucha contra la violencia provocada por el narcoterrorismo. La acción conjunta que realiza el gobierno de Ecuador y Colombia para combatir el crimen organizado fue respaldada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es fundamental que el hemisferio junte fuerza y esfuerzos para combatir al crimen transnacional y al narcotráfico. A las palabras de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, se sumó su homóloga colombiana María Ángela Holguín, quien enfatizó que tras la experiencia de su país que ha afrontado solo este conflicto por varios años, es necesaria una lucha conjunta. Si no nos unimos como región, si no nos unimos entre los países para poder luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, muy difícil vamos a poder tener resultados positivos. Para Espinosa, la cero tolerancia al narcotráfico y la recuperación de los territorios donde radica el conflicto son acciones claves para afrontar el problema de la frontera. Que este tema, que es un tema complejo, requiere la presencia permanente del Estado, de los estados en la zona fronteriza, una acción de desarrollo e inclusión para las poblaciones fronterizas. Colombia, por su parte, dijo que no descansará hasta dar con alias Guacho y su estructura. De acá también, detrás de esto no es una persona, detrás de esto es una organización criminal dedicada al narcotráfico, carteles que se mueven en la región. En su intervención con los representantes internacionales, Espinosa insistió en la recuperación de los cuerpos de los 3 trabajadores del equipo periodístico del diario El Comercio. Esperamos sinceramente que ese derecho que tienen las familias a recuperar los cuerpos de sus seres queridos se haga realidad lo más pronto posible. Ante estas declaraciones, el secretario general de la OEA manifestó: vamos a pedir que la MAP-OEA fortalezca la presencia en la región. Es absolutamente inaceptable este tipo de acciones. Y como comunidad internacional, como comunidad hemisférica, no debemos mostrar ningún síntoma de debilidad respecto a las acciones de este grupo de criminales. Con la realización de Valeria Navarro, informó Edison Saavedra. En la Asamblea Nacional felicitan la decisión presidencial de no seguir siendo país anfitrión de las negociaciones entre el ELN y Colombia. También hay reacciones ante el pedido del presidente de investigar la supuesta contribución económica de las FARC a la campaña del expresidente Rafael Correa. La decisión fue anunciada por el presidente durante esta semana. Ecuador dejaría de ser el país anfitrión y garante de las negociaciones de paz entre Colombia y el ELN. Solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. En la asamblea hay reacciones desde la oposición y el oficialismo. Se asegura que esta es una decisión acertada por parte del primer mandatario. Felicitar al presidente Moreno, porque es una posición que habla de la firmeza de un gobernante. No se puede conversar mientras se está matando, así sean colombianos, son hermanos. Es decir, nosotros la posición del presidente hay que respaldarla. Hay que felicitarlo. Que el Ecuador no podía seguir siendo anfitrión si en su frontera común el problema con el narcoterrorismo se agudiza. Por supuesto, apoyo, y siempre pensé que era un error como Estado el recibir a esta gente aquí en el Ecuador. Otro de los anuncios presidenciales fue pedir que se investigue la denuncia de un supuesto aporte económico de las FARC a la campaña del expresidente Rafael Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. Vi unas 2 o 3 imprecisiones allí que también las manifesté. Puede ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política. Cosa que también felicitan los legisladores. Aseguran que esta denuncia data de años atrás, que es propicio que las autoridades de justicia actúen para esclarecer el caso. Hay que investigar ese tema, tiene que esclarecerse, y hago unas declaraciones de Raúl Reyes, del Mono Jojoy. No es justo que el país esté viviendo esto. Bueno, que sería grave que algo así se llegara a demostrar. Estos han sido rumores que por mucho tiempo han estado circulando y que evidentemente requiere una investigación seria. Informó Javier Gallo.
Chile, país garante de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, podría ser una de las opciones para estas negociaciones, según el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró además que otras naciones se habrían ofrecido para tal efecto. El propio presidente Sebastián Piñera habría ofrecido su territorio para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Así lo anunció el mandatario Juan Manuel Santos. Me dijo: Chile se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas conversaciones con el ELN, ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar. En este sentido señaló el presidente colombiano que otros países también se habrían ofrecido. Y lo mismo hizo Brasil, y lo mismo hizo Cuba, y lo mismo hizo Noruega. Y estamos en este momento decidiendo cuál es el próximo paso a seguir. La predisposición de estas naciones por ser anfitriones del proceso de paz que busca Colombia y la guerrilla del ELN se da luego que el pasado 18 de abril el presidente Lenín Moreno anunciara que se frene la condición de garante de ese proceso en territorio ecuatoriano. Solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. De su parte, este 20 de abril, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, indicó tras la reunión extraordinaria de la OEA para tratar el tema de la frontera norte, que Ecuador, en este momento, no está en situación de hospedar los diálogos de paz. En este momento el Ecuador no tiene las condiciones para hospedar esos diálogos por la situación que estamos viviendo, y lo importante es que Colombia y el presidente Santos lo han comprendido perfectamente y de manera inmediata pues hemos buscado las alternativas. Sobre la decisión adoptada por el gobierno de Lenín Moreno, Colombia ha manifestado comprender el proceder del mandatario ecuatoriano. Nosotros comprendemos al Ecuador, nosotros hemos vivido 50 años de una situación de guerra, de terrorismo, de narcoterrorismo, bastante solos durante mucho tiempo, y creo que está empezando a la región a darse cuenta de lo que es esto y de que tenemos que estar unidos. Este sería el panorama actual y las posibles alternativas a los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y Colombia, informó Javier Rosero. 6 países que conforman la UNASUR han decidido abandonar el bloque. Un comunicado enviado por los gobiernos de estos estados al gabinete brasileño argumenta que la razón de su salida se debe a fuertes diferencias políticas con el bloque bolivariano, en especial con Venezuela y Bolivia. Las naciones que han decidido abandonar la organización son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. Ahora solo quedan Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana, Suriname y Venezuela. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno rechazó tajantemente la denuncia realizada por legisladores en la Asamblea Nacional que afirman que antes de aprobarse el informe que da vía libre a su interpelación por el juicio político en su contra, se habría tratado de negociar la no aprobación del informe. La denuncia la había hecho el legislador Raúl Tello. Él había recibido el pasado miércoles varias llamadas telefónicas a su celular de emisarios que buscaban negociar la posibilidad de no aprobar el informe de juicio político en contra del fiscal general. Intentaron acercarse a través de llamadas telefónicas sin identificarse, pero que precisamente iban en la línea de buscar acuerdos para salvar al fiscal. Decía que esas llamadas las habían recibido también otros legisladores de la Comisión de Fiscalización, pero que al final las presiones no surtieron efecto, pues este jueves el informe fue aprobado. Al final no surtieron efecto las presiones y los cabildeos que se estuvieron haciendo en la finalidad de tratar de comprar conciencias. El fiscal general Carlos Vaca rechaza de plano esta acusación, que la califica de grave. Yo lo único que puedo decir es que eso es un acto miserable. El hacer esas afirmaciones bajo impunidad parlamentaria es un acto miserable. Y en torno a su interpelación en el Pleno, el fiscal dice que lo único que buscan con este enjuiciamiento es dejar en la impunidad casos de corrupción. Que este juicio político en el fondo lo que quiere es políticamente, no jurídicamente, políticamente, dejar en la impunidad investigaciones tan graves, en momentos tan delicados. Y nosotros lo seguiremos haciendo. En todo caso, se espera que la próxima semana sea convocada la sesión del Pleno en la que se desarrollará el juicio político en contra del fiscal y se definirá
el futuro de Carlos Vaca en su cargo. Informó Javier Gallo. Carlos Pareja Yanuseli, Diego Tapia, Alex Bravo y Jorge V. serán llamados a juicio en su acusación. La Fiscalía habría indicado que existió un incremento injustificado del 16% en un contrato de la refinería de Esmeraldas. El delito que se les imputa sería por peculado. Según la Fiscalía, dentro de este proceso, Yanuseli figura como autor directo, mientras que los otros 3 imputados serían coautores. Durante la audiencia preparatoria de juicio en contra del exgerente de refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, este fue acusado nuevamente por la Fiscalía. Diego Tapia, Alex Bravo y Jorge D. también fueron solicitados. El objeto de este proceso es por el incremento. El no cobro de multas, como le refiero, será análisis de otro expediente. El fiscal Mario Salazar sustentó la revocatoria de los dictámenes abstentivos emitidos anteriormente y solicitó se llame a juicio a los procesados. La Fiscalía estima que existirían más de $7 millones de perjuicio al Estado en un contrato para la refinería de Esmeraldas. Dentro del contrato 2015-012 se puede establecer en relación a la recuperación de condensados un perjuicio por el incremento del 16% respecto a la propuesta inicial que fue de $23.390.000 versus a la de $27.115.000 que sería de $3.725.000. La resolución se habría tomado una vez que fueron entregados a la jueza Paola Campaña 80 elementos de convicción que revelarían la participación de los implicados en un acto de corrupción referente a la contratación de la obra para la recuperación de condensadores en la refinería de Esmeraldas. No hay ningún tipo de incremento de precios, absolutamente, porque simplemente en el expediente fiscal no consta la certificación presupuestaria. No podríamos hablar de que hay un incremento de precios cuando en realidad no lo existe. La jueza, además de acoger el pedido de la Fiscalía, habría dispuesto la prohibición de salida del país, uso del dispositivo electrónico y prohibición de enajenar bienes para los 3 procesados, informó Javier Rosero. El cobro de coimas a los choferes de buses en Quito para la entrega de las compensaciones y el dinero y también pago para acceder a la regularización de los taxis, presuntamente sería el mecanismo con el cual operaba la red de corrupción en la que se investiga a 2 concejales y más de una decena de altos funcionarios municipales. Solicitar dinero a un grupo de transportistas a través de la Cámara de Transporte de Quito, para que este dinero sea entregado a una serie de funcionarios municipales. Este sería el mecanismo por el cual la presunta red delictiva cobraba coimas a los choferes de transporte público en Quito, con el propósito de entregar las llamadas compensaciones a los choferes, herramienta que fue creada para mejorar el servicio. A razón de $500 por unidad de transporte público debía ser entregado al presidente de la Cámara de Transporte y este a su vez hacía las entregas a los distintos funcionarios municipales. Recordemos que las investigaciones que determinan la posible existencia de una red delictiva se da tras la denuncia de un posible enriquecimiento ilícito, proceso por el cual se investiga a 12 funcionarios municipales, entre ellos 2 concejales y varios directores de movilidad. Lo que permitía que estos recursos públicos sean entregados a los operadores, ahora vemos que eran coimas entregadas por los transportistas y no el cumplimiento del indicador de la calidad del servicio de transporte público que tenemos. Pero esta no sería la única causa de las investigaciones de la Fiscalía. En el proceso de regularización de taxis, presumiblemente también se habría pedido dinero para la entrega de certificados de idoneidad. A sabiendas, los ciudadanos, los postulantes, a sabiendas de que este proceso es absolutamente gratuito. Sin embargo, a la Comisión Provisional que vigila el proceso de regularización de taxis, nunca se le notificó una denuncia formal por este presunto cobro de coimas. No tenemos ni una sola denuncia firmada por ningún ciudadano, ni una sola denuncia. Y eso es grave, porque efectivamente todo el mundo sabía que algo estaba sucediendo, pero no había nadie que ponga una carta con una firma de responsabilidad que diga fulano de tal, alguna autoridad, un funcionario, lo que fuera, están aquí cobrando por este proceso.
lo cual abrió el debate en el Consejo Metropolitano sobre una posible discrecionalidad de los procesos, junto a los interrogantes de la responsabilidad que podría tener el alcalde de comprobarse que existió esta red de corrupción en el municipio. Son funcionarios de altísimo nivel, son funcionarios que estos 4 años han mostrado ser personal de su confianza, por eso los ha puesto en las gerencias, en las supervisiones, en las secretarías. Se espera que el Consejo Metropolitano sesione en los próximos días para analizar este tema. Mientras tanto, los dirigentes de los operadores de transporte público de la capital deberán comparecer ante la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita, informó Sofía Vintimilla. De 3 a 5 mil dólares es lo que supuestamente solicitaban los concejales y funcionarios del municipio de Quito para facilitar la entrega de los permisos de funcionamiento a las unidades de taxis. La instrucción fiscal dura 90 días, donde se deberá probar su participación o inocencia. La alarma sobre cobros ilegales para la entrega de permisos de funcionamiento de unidades de taxi, que puso en apuros a autoridades del Cabildo quiteño, habría salido de los propios de extorsionados. Llegaron personas a nombre de los señores concejales diciendo que ellos nos pueden facilitar los puestos. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero. ¿Cuánto? Unos pedían 5 mil dólares. Otros pedían 7 mil dólares. David Chávez, en representación de este grupo de ciudadanos que está a la espera de la legalización de sus unidades, prefiere por el momento mantener en reserva. ¿De qué concejales se trataría? Nombres no se puede decir, pero nosotros estamos en ese proceso y nosotros vamos a ser citados a la Fiscalía y nos van a pedir testimonios y estamos puestos y listos para dar nombres a quién se dio ese dinero y ellos a quién entregaron, no sabemos. Rafael Pérez está al frente de la defensa técnica de Fausto M., funcionario del municipio de Quito. Para él, los 90 días como parte de la instrucción fiscal serán suficientes para demostrar la inocencia de su defendido. Efectivamente, nosotros vamos a aportar con todos los elementos necesarios a Fiscalía para poder desvirtuar todas las imputaciones que se le ha hecho al ingeniero Miranda. ¿Por qué se lo vincula? Por el cargo que él tiene. Él es el gerente del EMOP. El abogado Pérez recuerda que en el supuesto delito de concusión deben ser sometidos a la justicia, tanto el extorsionador como el extorsionado. Los extorsionados no, aquí les están considerados como víctimas. ¿Sí? Por eso incluso ha habido pronunciamientos por parte de concejales, en especial escuché yo de la concejal Chacón, que mencionaba y decía que por favor, para evitar y para erradicar todos estos problemas, estos actos de corrupción, si existen internamente en el municipio de Quito, pues que presenten la denuncia a las personas quienes han sido víctimas de este ilícito. La Fiscalía de Pichincha solicitó la prisión preventiva por 90 días en contra de los concejales Sergio G. y Eddie S. y 5 funcionarios más, pero una jueza de la Corte Provincial dictó medidas alternativas. Que es la prohibición de salida del país, la presentación periódica y la utilización del dispositivo electrónico. Los supuestos delitos cometidos serían asociación ilícita, concusión y enriquecimiento privado no justificado, informó Héctor Romero. El abogado defensor de Ere Chicaiza, procesado por el presunto delito de secuestro del político Fernando Valda, solicita a la Fiscalía que se investigue una supuesta filtración de un audio que se habría entregado como parte de la investigación. Uno de los 3 audios que habría sido presentado como parte de la colaboración eficaz a la que quería someterse R. Chicaiza, procesado por el presunto delito de secuestro del político Fernando Valda, habría sido filtrado. Así lo señaló el doctor Diego Chimbo, abogado defensor. Ha pasado un mes y la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado sobre algún tipo de vinculación, averiguar si es que la circunstancia es real, desplazar a la Fiscalía General del Estado. Y a consecuencia de eso, uno de los audios que se entregó se ha filtrado en la red. A decir de Chimbo, la información que se entregó reunía indicios relevantes sobre una supuesta participación de altas autoridades del Estado en el que habría sido el secuestro de Valda en Bogotá en el año 2012. En la red social Twitter ha difundido un audio en donde se escucha pues claramente a Pablo Romero, información que ya tenía la Fiscalía, Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia.
hablando específicamente del secuestro y cómo debe encubrirse el siniestro que sucedió en Bogotá. Él asegura que esta filtración pondría en riesgo a sus defendidos, así como invalidaría una futura cooperación. La colaboración tiene una circunstancia específica. El colaborador tiene beneficios porque da a la Fiscalía información que solo él puede darla y que no tienen otros medios de encontrarla, y por eso tiene los beneficios de este tipo de circunstancias. ¿Cuál es la estrategia? Hacer que la información sea pública, no dar ningún beneficio. Y solicita que la fiscal proceda a inhibirse, que suba al fiscal general del Estado, y pues, como dueño de la persecución estatal, sea el fiscal general del Estado que decida si es que el exsecretario de Inteligencia tiene que ver o no. En Quito informó Andrea Orbe. El próximo 18 de mayo será la audiencia de juzgamiento para decidir si la tasa de control aduanero se mantiene o es revocada. Esto tras una demanda interpuesta por la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Fue el pasado 8 de noviembre del 2017 que entró en vigencia la tasa de control aduanero, que entre otros fines nació como alternativa para enfrentar el contrabando. Desde su inicio varios sectores tuvieron reparos a su creación. La Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación de Cámaras de la Producción presentaron recursos legales. Son 121 millones de dólares que la Administración Aduanera pretende recaudar a través de la tasa de control aduanero sin una justificación técnica basada en un intento de generar un nuevo impuesto denominado tasa, pero en realidad un impuesto. Y si lo que el gobierno quiere plantear es un impuesto, entonces tiene que tramitarlo a través de la Asamblea Nacional. En la audiencia preliminar desarrollada en la Corte Nacional de Justicia, las críticas también fueron en el sentido de que no se está cumpliendo con los ofrecimientos desde el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Cómo mejorar los centros de control? Para hacerle frente al contrabando no era necesario crear esta nueva tasa. Para hacerle frente al contrabando hay que luchar contra los malos actores del comercio y no cobrarle a los buenos actores del comercio. Tasa de control aduanero a las importaciones, que en un principio se indicó sería de 10 centavos de dólar. Para la Cámara de Guayaquil, esto es poner trabas. Nos restan poder adquisitivo, nos restan la posibilidad de ser competitivos, nos restan la posibilidad de atraer inversión extranjera, porque en los otros países de la región, no hablemos de Suiza, no hablemos de Estados Unidos, no existen las paquetasas. Luis Rocha, director jurídico aduanero, defiende la potestad que tienen para la creación de la tasa aduanera. No se ha roto nunca el principio de reserva de ley, tiene la facultad, la establece la Constitución, lo establece posteriormente también el COPSI a través de sus distintos articulados. Creo que eso no es ni siquiera un tema de discusión al día de hoy. Da cuenta de los resultados a los 5 meses de vida de esta tasa. Yo considero que incluso los importadores están felices con el tema del 24/7, se ha ampliado la atención a los importadores. El día de hoy se está presentando, entiendo, en Guayaquil otro producto que es el SENADE Tracking, herramientas sumamente valiosas que, por supuesto, sí, cumple con su beneficio, sí, cumple con su objetivo, sí. Con estos criterios, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se alista para la audiencia de juzgamiento el próximo 18 de mayo, informó Héctor Romero. Mediante decreto ejecutivo número 373, el presidente de la República, Lenín Moreno, estableció las condiciones para la fusión de los Ministerios de Educación y del Deporte, a la que se unió el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. El documento establece que todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones, además de las partidas presupuestarias y todos los bienes, como los derechos y obligaciones en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales, pasarán a formar parte del patrimonio del Ministerio de Educación y Deporte. En el documento se indica también que es necesario realizar una optimización institucional que responda a las demandas sociales y económicas sobre las cuales se han definido las prioridades del gobierno. Ahora nos vamos al puerto principal. En Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la firma de un convenio entre las federaciones de fútbol del Ecuador y Qatar, cuyo objetivo es intercambiar experiencias y los nuevos semilleros entre ambos países. Luego, el jefe de Estado se dirigió al Colegio Técnico Febres Cordero, donde sostuvo un diálogo con 40 graduados del Bachillerato Técnico Productivo. Una camiseta innumerada para el primer hincha de la selección que ha dicho lo que no fue en Moscú, será en Doha. ¿Qué vamos a hacer? Íbamos primeros, si mal no recuerdo,
hasta la sexta o séptima fecha, fue, Carlos, no recuerdo bien, hasta la cuarta fecha. Lenín Moreno fue testigo de honor de la firma de un convenio entre los presidentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Asociación de Qatar, Carlos Villasís y Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani. Porque son la sede del Mundial del año 2022 de fútbol. Se han asesorado tanto, han cogido tanta experiencia en infraestructura, administración de escenarios deportivos, etcétera. La nueva evidencia del interés de nuestros mandos en dar prioridad a los jóvenes que son el pilar del deporte en la construcción de una sociedad sana, segura. Luego acudió al Colegio Técnico Febres Cordero, en el suburbio, dentro del diálogo sobre el bachillerato técnico productivo con jóvenes. Enamorarse de lo que se hace, aprender cada vez más, identificar con claridad esa potencialidad que te sirve a ti para hacerlo mejor que nosotros. Usted habrá podido observar, presidente, que la comunidad educativa es una comunidad cálida, afectuosa, respetuosa. 40 alumnos de esta oferta educativa interactuaron con el jefe de Estado, donde pudo conocer también los convenios con la empresa privada. Una técnica muy orgullosa de lo que está estudiando, y el BTP da la oportunidad de seguir estudiando, pero también trabajar, cuando es duro conseguir trabajo en estos días. Después, solo actividades privadas en el piso 14 del gobierno zonal, norte de Guayaquil, informó Jorge Escobar. 19:28, amigos, momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV. Una nueva amenaza de bomba en un colegio de la capital de la República. Además, presunto caso de abuso y acoso sexual registrado en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar no serían las únicas causas que llevaron al Ministerio de Educación a realizar la intervención. Los detalles en breves minutos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV para contarles que la Policía Nacional descartó una amenaza de bomba en un colegio de la capital, en el sur de la ciudad. Con estas serían 4 alertas de este tipo que se registran en Quito en las últimas 24 horas. Con la ayuda de la Policía Comunitaria de Chimbacayo, los alumnos de un colegio del sur de la capital fueron evacuados de a poco de las instalaciones luego de que se diera aviso de una supuesta bomba. Había recibido la señorita secretaria de la institución la llamada de un hombre, de una amenaza. Un equipo de explosivos del Grupo de Intervención y Rescate llegó a la institución educativa para peinar el lugar, junto con canes especializados. Luego de revisarse aula por aula, se descartó la amenaza, pero en la ciudadanía permanece la zozobra. Obviamente es una amenaza. En estas circunstancias que está viviendo el país, hay que tomar las debidas precauciones. Y tomar precauciones es importante, y es por esto que el coronel Francisco Velázquez recomienda a la ciudadanía que, ante todo, debe mantener la calma. Lo que las personas tienen que hacer es llamar inmediatamente al ECO 911 para activar todos los sistemas de emergencia. En casos en amenazas de bomba, sobre todo en instituciones públicas, donde ocurren más este tipo de eventos, las instituciones tienen ya los protocolos de seguridad. Las amenazas de bomba no serían hechos aislados, sino que por los recientes hechos, estos han tomado relevancia. A ver la llamada falsa, la Policía Nacional realiza una investigación para saber de dónde provino la llamada y tratar de ubicar a las personas causantes de esta alarma, porque realmente generan una intranquilidad en la ciudadanía y eso obviamente está penado en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal establece que quienes emitan alertas innecesarias o hagan llamadas falsas al 911 tendrán un castigo de entre 15 y 30 días de prisión. A la ciudadanía que tenga la tranquilidad del caso, la Policía Nacional, a través del equipo de explosivos, tiene los equipos y los elementos suficientes, la preparación necesaria para poder actuar ante estos eventos. Informó Carolina Basante. Un presunto caso de abuso y acoso sexual registrados en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar no serían las únicas causas que llevaron al Ministerio de Educación a realizar una intervención en la institución educativa. Así lo señaló el secretario de Educación del municipio de Quito.
luego que el Ministerio de Educación anunciara la intervención por un año del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar. Pedro Fernández, secretario de Educación del municipio de Quito, aclaró que este proceso se lleva adelante en el marco del trabajo de evaluación que se realizó previamente con padres de familia, docentes y autoridades, quienes tras detectar varias supuestas irregularidades solicitaron a esta cartera de Estado que intervenga. Presentamos esa solicitud el 27 de marzo, a raíz de esa solicitud el Ministerio también inicia sus investigaciones dentro de lo que es la institución y resuelve que realmente con el informe técnico que nosotros presentamos y con el levantamiento que ellos hicieron, es prudente hacer la intervención. Aclaró también que la intervención en la institución no se da únicamente por el supuesto caso de abuso sexual y acoso reportados dentro de la institución, pues si bien se detectaron en los últimos 2 meses de evaluación, son otros los factores que llevan a realizar este proceso. No es la causa principal. Si bien para nosotros el precautelar la integridad física, sexual y mental de nuestros estudiantes es el primero de los preceptos que manejamos, la intervención se da realmente porque los procesos administrativos, los procesos académicos y los procesos psicológicos no estaban funcionando bien. Sin embargo, Fernández destacó que tanto en el presunto caso de abuso sexual como de acoso se han tomado todas las medidas en el marco del debido proceso. El docente nosotros lo tenemos separado de la institución y está siguiendo por un lado un proceso fiscal y por el otro el proceso que se da ya dentro de la Secretaría en la parte administrativa. El otro caso es entre pares, como se dice, que es entre estudiantes. Son protocolos diferentes que también los hemos tomado, pero sobre todo ahí lo que se busca es un trabajo psicológico y pedagógico de acompañamiento para ir mejorando esas situaciones que se dan entre niños o se dan entre jóvenes. Es optimista en señalar que luego de esta necesaria intervención, los espacios, servicios y la administración de la unidad educativa se repotenciará. Pese a que es una decisión dura, que tal vez políticamente no sea la más popular, porque el intervenir un colegio emblemático o una institución educativa emblemática genera mucho más críticas que tal vez comentarios favorables, pero que van a ver que en el transcurso del proceso y al final se tenga un Sebastián de Benalcázar totalmente funcional, con mejores resultados y sobre todo con estudiantes felices de ir día a día a clases. En Quito informó Adriana Rojas. En la parroquia de Conocoto, empleado judicial fue asesinado de 2 puñaladas. Aparentemente se resistió al robo de sus pertenencias. La policía busca pistas para llegar así a los responsables. Salió de madrugada de casa cuando se dirigía a tomar el bus que lo traslade hasta la capital. En la esquina de las calles Juan Montalvo y García Moreno, el hombre de 53 años de edad supuestamente fue abordado por varios sujetos quienes habrían intentado robarle sus pertenencias. En el forcejeo uno de ellos aparentemente sacó un arma blanca, causándole 2 heridas mortales. Aproximadamente a las 5:15 de la mañana, mientras el ciudadano de nombre Guido Mauricio Acuña Lobato, ecuatoriano de 53 años, se estaba trasladando hasta su lugar de trabajo. En cuestión de minutos perdió mucha sangre. A pesar de las heridas, la víctima alcanzó a llamar a casa. Los parientes llegaron a los pocos minutos, estaba en situación crítica, llamaron una ambulancia. Los paramédicos lo encontraron aún con signos vitales, pero la profundidad de las heridas comprometieron órganos vitales. Lamentablemente agonizó lentamente hasta que el corazón dejó de latir. Laboraba como secretario judicial del Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia del Complejo Judicial Norte. Sucedió en el centro de Conocoto. Los habitantes salieron indignados, dicen estar cansados de los constantes robos y asaltos, especialmente a estudiantes. Pero ahora las cosas son más graves. El accionar delictivo acabó con la vida de un buen vecino. O sea, el pueblo de nadie, o sea, nos sentimos desamparados, indignados sobre todo. Ahora imagínense una muerte. La víctima contaba con todas sus pertenencias. Ahora las tareas de investigación están dirigidas a saber cómo sucedieron las cosas y buscar el rostro de los responsables. Esperan que las cámaras de seguridad ubicadas por los alrededores de la esquina donde fue asesinado el empleado judicial aporten en las indagaciones de los agentes de la DINASED. Lo que indicaban que querían asaltarle, pero parece que han forcejeado y producto del forcejeo se produce la riña. De madrugada la muerte se le atravesó en el camino. Manos asesinas frenaron los pasos de un hombre que intentaba llegar a la capital. En Quito informó Iván Casamen. Momento de una nueva pausa en la misión estelar del Comercio TV. Al regresar en las noticias del mundo, nuevo tiroteo en una escuela de Florida en Estados Unidos dejó como resultado un herido. Los detalles.
en breves minutos. Nos despedimos, amigos, deseándoles un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Un abrazo grande para todos.